Et donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de modérer cette session sur les perspectives de réforme de l'évaluation de la recherche. Nous savons que pour tout un tas de raisons, y compris la qualité de la recherche, il est nécessaire de réformer nos critères et nos principes d'évaluation de la recherche. Et il y est en train de se faire un consensus au niveau international, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et plus spécifiquement aujourd'hui, dans le cadre de la conférence sur l'Open Access Diamant, nous allons voir comment c'est une étape incontournable de modifier nos critères d'évaluation pour que les revues Diamant soient un élément de l'évaluation et soient perçues comme telles. Donc, je donnerai la parole à chacun des panélistes que vous voyez ici, avec 5 minutes, s'il vous plaît, maximum d'intervention, parce que nous avons fusionné 2 tables rondes. Il y en avait une sur l'évaluation qui était dans la conférence des éditeurs de Redalic et celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes assez nombreux. Donc, nous allons commencer avec Lydia Borrell, qui va nous parler de Coara. Hola, buenos días. Sí. Encantada de estar aquí, formar parte de este panel. Como ha dicho Sylvie, es un panel que se ha unido con el panel que había en la conferencia Redalic. Está bien así, porque además así podemos hablar todos en una sesión conjuntamente. Voy a referirme brevemente a la organización que se creó el año pasado, llamada COARA, en inglés es Coalition for the Advancement of Research Assessment, que nació a través de una serie de iniciativas y estudios que se habían desarrollado en Europa sobre el estado de los sistemas de evaluación de investigación. Y con el apoyo de la Comisión Europea se ha formado una organización que pretende articular unos cambios alrededor de 4 ejes principales. Les agradecería a los colegas a cargo del vídeo si pueden poner en pantalla la presentación. Muchas gracias, ya veo que está aquí. Bueno, pues estos, como ven en pantalla, son los 4 ejes en los cuales se articulan las actividades incipientes por ahora de esta organización. En primer lugar, el reconocimiento de una mayor diversidad de los productos, de los outcomes en inglés, de la investigación, que no se limita solamente al artículo o al libro más tradicional, sino que va más allá, datasets, software y todos los nuevos productos que están en emergencia con el apoyo de las tecnologías digitales. El segundo punto muy importante es un movimiento o un regreso, se podría decir, a la evaluación cualitativa de los productos que se generan a partir de la investigación. El tercero, que es un poco complementario a este, recomienda el abandono del uso excesivo o inadecuado de las métricas cuantificables. Y, por último, y también es una consecuencia casi del segundo, se recomienda el abandono del uso de los rankings universitarios y de otros institutos de investigación por considerarlos demasiado reduccionistas. Ese es el problema de todos los indicadores cuantitativos usados hasta el momento, que reducen la complejidad y la profundidad de lo que hacen los investigadores a un número que muchas veces, pues, aunque pueda ser indicativo, no siempre es justo. Entonces, esta coalición pretende hacer esto. En este momento tenemos 558 organizaciones, instituciones individuales que se han sumado. Aquí veis, son primordialmente universidades y sus asociaciones, pero primordialmente universidades. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo. Pero aquí tenéis una primera distribución y aquí todos los logos de todas las universidades y centros de investigación que hasta ahora se han adherido. Importante, porque este desarrollo de COARA no viene solo y no viene solo de Europa. Viene de haber recogido y puesto en común
las distintas iniciativas que, por supuesto, desde la declaración de Dora en el 2012, se han ido desarrollando en distintas partes del mundo. Están los Hong Kong Principles, está el Leiden Manifesto. En definitiva, hay muchas iniciativas previas que se han querido poner en común, se ha querido abrazar todas a Coara, porque van todas en la misma dirección. Es un poco lo que nos pasa con el Diamond Open Access, que vamos todos en la misma dirección, aunque haya distintas iniciativas a nivel más o menos regional o global. Dora y Coara son muy complementarias. De hecho, Dora es parte del Steering Committee, donde Sylvie y yo también estamos. Tenemos unos principios que están completamente alineados. El valor añadido de Coara es que propone unas acciones específicas. No solo se trata de principios, sino que se trata de poner acciones, inversiones, resultados en unos tiempos limitados, dando la libertad a cada una de las instituciones, pero poniéndonos a todos en común. Este, para nosotros, es el objetivo de Coara y por eso queremos promocionar esta organización como un conjunto de instituciones de cualquier parte del mundo que se quieren poner de acuerdo en esta reforma, de acuerdo con los principios que, además, por lo que he visto de las conversaciones hasta ahora en este foro, estamos todos de acuerdo. Las instituciones que deciden formar parte de Coara, lo que sí, en base a sus recursos y en base a sus estrategias, sí que se comprometen a hacer algo y se comprometen a hacer algo dentro de la comunidad Coara. Aquí tenéis varias maneras de participar. Una es simplemente firmar que estáis de acuerdo con estos principios y no hacer nada más, es opción número 1. Lo que pasa es que esta opción os da, por supuesto, capacidad de entrar en la Asamblea General, de participar en las decisiones y de decir vuestra opinión en los foros que se proporcionan. Más allá de esto, ahora lo voy a explicar, a toda una serie de grupos de trabajo abiertos donde cualquier institución que se haya adherido a Coara puede pedir su ingreso. También, y además proponer grupos de trabajo. O sea, los grupos de trabajo que hay no son cerrados, sino que están abiertos siempre y cuando haya una complementariedad. Eso se realiza desde el Steering Committee de Science Europe. Los miembros también se pueden agrupar en lo que se llaman capítulos nacionales, los national chapters en inglés. Ya hay varios, ya tenemos 7. Y sabemos que hay otros en preparación. Y esto es organizaciones, cuando hay un número suficiente de organizaciones de un cierto país que se han adherido a Coara, ellos mismos coordinan con otros agentes en su país para discutir sus problemas a nivel nacional. Y todo esto se pone en común. Estamos, como he dicho antes, dando los primeros pasos, por lo tanto no tenemos resultados para presentar, pero sí que sabemos de todos estos países que se están poniendo de acuerdo y todos estos grupos de trabajo que ya han sido aprobados y que ahora os voy a presentar. Y, por supuesto, hay toda una serie de... La gobernanza de Coara es, primero, la Asamblea General, es el órgano que decide las propuestas. Y está el Steering Board, donde se tratan los asuntos más a diario. Ser parte de Coara, por supuesto, abre la puerta a ser parte del Steering Board y participar así también de una manera más activa. Mi última imagen es esta, que es los grupos de trabajo que se han aprobado por ahora y que están empezando a trabajar ahora, porque se aprobaron en septiembre, octubre. Hay un grupo de trabajo sobre infraestructuras, sobre la reforma de carreras en el mundo académico, transdisciplinariedad, multilingüismo, métricas e indicadores, carreras de investigadores en sus fases iniciales de su carrera profesional, el peer review, experimentos o tests sobre nuevas ideas en research assessment, la manera de preparar propuestas para la investigación y apoyo a
este es un poco más temático, en el mundo de la biomedicina, a proporcionar una cierta alineación de sistemas de investigación. Este es un primer abanico de los grupos de trabajo que ya se han aprobado, pero hay otros que se están proponiendo y que van a ser evaluados. Pues desde aquí, mi mensaje a todos vosotros, a hablar con Sylvie, a hablar conmigo, que nos contactéis, que os intereséis, os podemos dar respuestas en la medida que sabemos nosotros, sabéis que estamos abiertos a propuestas y, por lo tanto, nos encantaría poder ayudar a que las instituciones del mundo latinoamericano, en especial porque sois mayoritarios aquí, pues os pudierais también trabajar conjuntamente. Y con esto doy por terminada mi intervención. Gracias. Merci beaucoup, Lydia. Nous allons continuer avec Madame Pilar Rico Castro, qui est responsable de la science ouverte dans la Fondation espagnole des sciences et technologies. Merci, c'est à vous. Merci, Sylvie. Buenas tardes a todos. Mi intervención va a acabar un poco en el mismo sitio en la que ha acabado Lidia, pero voy a recorrer un camino un poco diferente. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ya lo mencionamos ayer, es una institución que desempeña el papel de implementación técnica de decisiones que se toman a nivel político. Es decir, desplegamos acciones en el ámbito del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y cuando nuestro gobierno decide que hay un problema público que quiere resolver, nosotros tenemos que entender que el sistema de ciencia se estructura en 4 procesos distintos y que los agentes que desarrollan esos procesos son distintos. No es lo mismo si el problema está generado a nivel de la financiación que si está generado a nivel de la ejecución de la actividad investigadora, que si estamos hablando de la comunicación científica o si estamos hablando de la evaluación. Hemos aprendido que cada país tiene una arquitectura institucional distinta, tenemos niveles administrativos muy diferentes y tenemos aproximaciones a nuestros sistemas públicos de ciencia diversos. Aquí hemos visto presentaciones donde problemas que interpelan de manera muy fuerte a algunos de nuestros colegas, a otros no nos afectan para nada. Como ejemplo os puedo poner el panel anterior, nosotros en España no tenemos un problema real de financiación de infraestructuras de publicación académica diamante, ese no es nuestro problema, pero sí hemos visto que es el problema de muchos de los países que estamos aquí representados. De manera que cuando abordamos nuestro trabajo tenemos que entender quién es el agente con el que tenemos que hablar. Porque a veces uno de los problemas de la implementación disfuncional de las políticas tiene que ver con que hablamos con quien no tenemos que hablar. Y eso pasa un poco en COARA, un poco en lo que se refiere a la representación española. España es uno de los países que más miembros tiene en COARA, tiene representada la Agencia Nacional de Evaluación, ANECA, pero tiene muchísimas universidades que, estrictamente hablando, no tienen competencias en evaluación del personal investigador. De manera que tienen la necesidad de que ese problema se resuelva, pero carecen de la competencia para tomar las decisiones para que eso sea así. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental saber con quién tenemos que hablar y en qué términos. Cuando hablamos de la publicación académica diamante, lo que entendemos desde FECID es que se están afectando los agentes de la comunicación de resultados y los de evaluación del mérito científico. Y cuando hablamos de la comunicación, a mí me gustaría compartir con vosotros el intento de clarificación que nosotros aportamos a nuestra toma de decisiones, en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que hay distintos mecanismos de comunicación de resultados de investigación. La estrella por excelencia son las revistas, pero también tenemos plataformas de publicación de resultados como Open Research Europe, que está distorsionando el panorama de la comunicación de resultados de investigación y que pretende modificar el tablero de juego. Y también tenemos repositorios con las aportaciones que nos han hecho Kathleen Shearer y Eloy Rodríguez sobre el papel que juegan los repositorios y los desarrollos que se están haciendo para unir revistas y repositorios. Pero vamos a centrarnos solo en las revistas. Las revistas tienen modelos de negocio y un modelo de negocio en sí mismo no es un indicador de calidad. Ser diamante, ser acceso por suscripción o ser acceso abierto con APC no significa ser de calidad. Significa que tu sostenibilidad económica se basa en unos parámetros económicos distintos. Lo que ocurre es que el modelo de acceso por suscripción
tiene un acceso más fácil y más directo, tiene un fast track a los reconocimientos de la calidad que hemos externalizado. Hemos externalizado el concepto de calidad. No sabemos lo que es calidad y lo que no es. Nos lo dicen los service providers, los commercial service providers. Para mí, ese es el problema más grande. La privatización no de las revistas, sino del concepto de calidad. Ese es un elemento esencial sobre el que creo que están pivotando todas las discusiones sin llegar a mencionarlo de manera tan directa. De manera que, como os decía, el problema público que estamos tratando de resolver entre todos, cada uno con su arquitectura institucional, con su sistema de toma de decisiones, con sus contextos nacionales que son tan diversos, estamos hablando de un problema de comunicación y un problema de evaluación. Y cuando vamos a la evaluación, evaluamos muchos elementos dentro del sistema de evaluación de la ciencia. Somos la república de la ciencia y somos nosotros, la comunidad científica, la que decide lo que es ciencia y lo que no es, a quién admitimos en este club y quién no forma parte de él, con sus sesgos, que ya hemos hablado también de ellos, de todo tipo, geográficos, lingüísticos, disciplinares. Evaluamos research proposals, evaluamos lo que se va a financiar y lo que no. Evaluamos tesis doctorales, se someten a la evaluación de los iguales. Evaluamos al personal investigador, pero por ahí no voy a entrar. ¿Evaluamos revistas? No evaluamos revistas. Le hemos pedido a agentes externos que nos digan qué revistas son buenas y qué revistas no lo son. Por lo tanto, para mí la clave en lo que se refiere a evaluación científica está en evaluar las revistas, en retornar el concepto de calidad, como decíamos ayer, como un bien público también. Porque no solo la revista, el conocimiento ha de ser un bien público. Las infraestructuras tienen que ser bienes públicos, el conocimiento un bien público, pero a quién admitimos en ese club de calidad también tiene que ser una decisión en el ámbito de los bienes públicos. Porque si no, la admisión al club de los de la calidad será siempre decisión de un tercero, que además tiene intereses específicos porque también edita revistas que casualmente son todas de altísima calidad. Ni toda la indexación tiene la calidad suficiente para estar ahí, ni toda la calidad está indexada. Y ese es el axioma con el que trabajamos nosotros en FECID y es lo que nos ha llevado a tomar la decisión desde hace ya tiempo de evaluar nuestras revistas Diamante. Y sabemos que hay revistas Diamante que son de calidad y revistas Diamante que necesitan un apoyo para llegar a serlo. Y hemos tenido la fortuna de que nuestra Agencia Nacional de Evaluación haya admitido la evaluación de la calidad de las revistas Diamante españolas como un elemento para valorar positivamente los trabajos de humanidades y ciencias sociales publicados en ellas. Estamos en ese punto. La buena noticia es que nuestra Agencia Nacional va a incluir elementos que defiendan la publicación Diamante de calidad en los procesos de evaluación y ese es el panorama en el que nos encontramos. Muchísimas gracias. Merci beaucoup d'avoir pointé cet élément essentiel de l'évaluation de la qualité des revues, notamment des revues Diamant comme des autres. Et maintenant, nous allons écouter Laura Rovelli, qui est directrice du FOLEG, c'est le Forum pour l'évaluation de la recherche en Amérique latine, qui est à l'intérieur du CLACSO, qui est le Conseil d'Amérique latine de sciences humaines et sociales. Si je ne me suis pas trompée. La parole est à vous. Bueno, muchísimas gracias, Sylvie. Es un placer estar en representación de CLACSO en esta cumbre global de Diamante, del acceso abierto a Diamante, y compartir el panel con referentes y estimadas colegas. En principio, quiero recalcar que en CLACSO, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, entendemos que la reforma de los sistemas de evaluación de la investigación en curso es una de las llaves maestras para poder alinear la ciencia y el conocimiento como bien público y común y su contribución al beneficio colectivo con aquello que reconocemos y premiamos en la evaluación de carreras, proyectos e instituciones. Se ha hablado mucho del concepto de bien común, patrimonios, derechos humanos, así que no voy a ahondar ahora en ese aspecto, pero sí quiero mencionar
que desde el equipo de FOLEC y de Claxo entendemos que la adecuada valoración y reconocimiento de la producción publicada en revistas y libros en acceso abierto no comercial en la región busca promover una mayor justicia cognitiva entre nortes y sures. Como se dijo a lo largo de las intervenciones, el desafío no se trata de conseguir ecualizadores, exenciones, formatos híbridos de publicación para que América Latina y el Caribe participen en una posición menos desventajosa en el circuito comercial y restrictivo de las publicaciones científicas, sino remover las barreras sistémicas, políticas, comerciales, culturales y evaluativas que son el origen de las principales inequidades persistentes en la circulación global del conocimiento. Entonces se trata de alinear los incentivos y las recompensas en los procesos de evaluación para robustecer las alternativas de publicación y circulación abiertas, colaborativas e inclusivas del conocimiento a través de los repositorios de acceso abierto en la llamada Vía Verde y en las revistas sin APC, en el diamante no comercial, en la región. Sabemos que a lo largo de distintos estudios, diagnósticos que ha hecho el equipo de FOLEC, integrado por diversos investigadores de la región, que existe una gran heterogeneidad y fragmentación en los sistemas de evaluación de América Latina, no solo entre sus países, sino al interior de cada país. En ese contexto, y ante un diagnóstico del panorama de la evaluación en la región, Claxo FOLEC emprendió entre 2020 y 2022 la discusión de una declaración de principios que se llama una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social. Es esta, aquí tienen el QR para poder acceder a la declaración. Es una declaración que fue discutida a lo largo de 2 años por centros miembros, investigadores, investigadoras, editores académicos e instituciones de ciencia de la región. Ya la hemos presentado en otros paneles, pero solo quiero decir que a lo largo de los 14 puntos de esta declaración que plantean una ruta, que plantean un conjunto de principios para converger ante sistemas tan fragmentados institucionalmente y en términos de gobernanza en ciertos lineamientos comunes de reforma. Entonces decía, en este contexto de la cumbre de acceso global, de acceso abierto diamante, bueno, uno de los principios es alinear la evaluación con los principios y valores del acceso abierto y la ciencia abierta, recuperar la participación de la comunidad académica y científica en los procesos de evaluación y sus indicadores, que los indicadores de producción publicada y utilizados en los procesos de evaluación de nuestros sistemas deben incluir indicadores de los servicios regionales e internacionales de indización de revistas de calidad como Latindex Catálogo, Redalix, Cielo, DOAG, entre otros, así como los índices nacionales de revistas de calidad para contrastar el peso de los indicadores de WOS y Scopus que todavía, como se dijo a lo largo de esta conferencia, tienen mucho peso en algunos de los organismos de ciencia y tecnología de la región. Asimismo, la declaración enfatiza la necesidad de valorar el multilingüismo, de favorecer el desarrollo de investigaciones socialmente relevantes y también de premiar y reconocer la labor que hacen investigadoras e investigadores como revisores de trabajos a ser publicados en el circuito de revistas diamantes como un aporte que hacen a la comunidad académica. Lo que quiero mencionar es que en la última década, a partir de la declaración de Dora en 2013, publicada en 2013 y en cuyo comité ejecutivo participamos, ha habido una proliferación de, como mencionaba Lidia antes, de distintas declaraciones, manifiestos, iniciativas preocupadas en justamente mejorar, reformar la evaluación de la investigación, ¿no? Esta agenda de reforma de la evaluación tiene, si se quiere, cierta afinidad con la agenda
de implementación de la ciencia abierta, que es un movimiento de mucha más larga trayectoria en nuestra región, pero que sin duda, impulsada por la recomendación sobre ciencia abierta de la UNESCO, cobró, digamos, preponderancia. Entonces podemos decir que la ciencia abierta, el acceso abierto, de alguna manera tiene una afinidad electiva con la reforma de la evaluación, dado que las últimas declaraciones, la recomendación de UNESCO, las declaraciones latinoamericanas sobre ciencia abierta han hecho especial énfasis, foco en la necesidad de reformar los sistemas de evaluación para reconocer adecuadamente diversos componentes de la ciencia abierta como el acceso abierto, los datos abiertos de investigación, la ciencia ciudadana, entre otros. Solo quisiera mencionar que entonces estas dos agendas con mucha afinidad electiva han tenido en los últimos 3 años incidencia en las políticas gubernamentales de ciencia y tecnología de la región. Tengo poquito tiempo, pero en el caso de Argentina, desde el CONICET se mencionaron varias reformas, pero hay una que está en discusión actualmente, que es una resolución donde las comisiones de Ciencias Sociales y Humanidades se busca equiparar la producción publicada en el circuito latinoamericano con aquella publicada en el circuito llamado principal. También tenemos en Brasil el avance, digamos, del Brasil CRIS, que logra integrar un conjunto de información científica que puede proveer indicadores más amplios, más diversos de las actividades de investigación, de la publicación que realizan los investigadores en la región, junto con el proyecto Métricas que financia FAPES y que lidera la UNICAMP, que también busca generar otros métricas responsables de la investigación en la región. Y por último, en Colombia, la ASCUM, la Asociación de Universidades, de Editores de la Región, el COLAB, también está trabajando en un conjunto de métricas situadas, responsables, evaluativas, que puedan, digamos, ser un instrumento para mejorar la evaluación en ese país. Y no quiero dejar de lado a Centroamérica, se nombró aquí muchas veces la reciente declaración. Ahí también en la declaración del CESUCA en Centroamérica se hace especial énfasis en la reforma de los sistemas de evaluación para poder implementar la ciencia abierta. En este panel se nos pidió finalmente bueno, algunos instrumentos, digamos, para mejorar desde la evaluación el acceso abierto. Diría que muchos de ellos están en el incentivo y las recompensas a la publicación o a los modelos no comerciales y sustentables de publicación académica, a monitorear las modalidades de acceso abierto diamante en los resultados de investigación, a introducir en los términos de contratación de proyectos, bueno, dónde va a estar disponible en acceso abierto y bajo licencias abiertas los resultados de investigación, en incentivar registros nacionales actualizados de revistas activas en la región en acceso abierto diamante, como se dijo muchas veces, en el apoyo institucional para la sostenibilidad de estas revistas, pero como vimos en los casos que se presentaron, el apoyo institucional a través de programas específicos para fortalecer las revistas es necesario, pero no suficiente, ¿sí? Debe ir acompañado por reformas en la evaluación para que haya un verdadero reconocimiento luego de este circuito de publicación en la evaluación de instituciones, proyectos y carreras. Dejo acá, hay otras medidas. Digo, se nos preguntaba en el planteo de este panel si creíamos que los incentivos a la evaluación en acceso abierto diamante deberían ser específicos a través de, digamos, cierta incorporación más focalizada o bien un instrumento integral. Desde el equipo de FOLEC-Claxo creemos que hay que hacer una transición hacia una evaluación y financiación más integral de la investigación, donde el componente, en este caso, del acceso abierto de diamante, junto con otros componentes de la ciencia abierta, atraviese, ¿sí?, el conjunto de los incentivos a convocatorias de financiamiento, a las carreras y a las instituciones. La necesidad de diversificar los indicadores de evaluación. En un panel anterior, del día anterior, nos decían, bueno, no vamos a usar más los indicadores cuantitativos como el GIF, pero necesitamos una solución.
Bueno, la mala y buena noticia es que no hay que volver a una solución homogeneizante única para todos, esa sería la mala, ahí no está la respuesta. La buena es que se están diversificando las fuentes de indicadores de una producción mucho más amplia de la actividad de investigación, de la actividad académica que realizamos, que permita, digamos, anclar indicadores de manera más situada y que eso contribuya con la evaluación. Por cierto, es más complejo, es más sofisticado, pero refleja de manera mucho más rica la evaluación. Y para finalizar esto que estamos haciendo, participar e intervenir en una reforma global como la que propone este panel es imprescindible porque hay una interconexión entre los sistemas de investigación de nuestros países con el norte global, de las convocatorias, de los incentivos para financiamiento, y ciertamente, así como las métricas descontextualizadas se han globalizado, también las buenas prácticas, las buenas reformas de investigación responsables deberían expandirse y converger a nivel global en estos principios que venimos comentando. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Alors, pour les prochains speakers et pour moi-même, je pense, on nous a demandé de parler plus lentement afin que la traduction soit plus facile. Et maintenant, je crois que nous avons Hélène Thies, je ne sais pas si on dit Thies ou Thies, qui est en ligne et on va lui donner la parole. Ah, bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne. Donc vous êtes directrice des systèmes d'information et des bibliothèques de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc nous quittons l'Amérique latine pour l'Afrique du Sud. Vous voyez qu'on se déplace au niveau international. La parole est à vous, merci. Oh, we cannot hear you so far. We cannot hear you. Sorry. We still cannot. Can you hear me? No? Maybe if you do not, we will wait a little. Nous allons passer au prochain speaker et nous reviendrons vers vous après. Merci de votre compréhension. Donc, nous restons en Amérique latine, finalement. Donc, nous allons entendre Sheila Godinez Larios, qui est coordinatrice d'investigation au sein de Redalic, ici, je pense. Merci. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Quisiera comenzar agradeciendo el espacio que este evento da al acceso abierto Diamante. Creemos desde Redalic que tiene un potencial no solo muy fuerte en la comunicación científica, sino también tiene mucho que ofrecer en términos de evaluación académica. En este sentido hemos apostado, bueno, antes también quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí al lado de mujeres de quienes yo personalmente he aprendido tanto. Bueno, en específico, la apuesta o la propuesta que tenemos desde el grupo de investigación del Sistema de Información Científica Redalic es que ustedes ven en su pantalla, es la metodología para la evaluación de la ciencia en acceso abierto Diamante, que en específico busca responder dos cosas. Uno, cuáles son las prácticas de comunicación científica de todas las comunidades que participan en este esquema de comunicación, y segundo, quiénes son las comunidades que lo hacen. Esto implica dos cosas. En primer lugar, una resignificación del dato.
Creemos que es incluso un ejercicio de soberanía el evaluarnos desde nuestros propios canales y desde nuestras propias prácticas de evaluación y no así transferirla hacia terceros a quienes les hemos transferido esta incluso autoridad sobre qué es calidad, qué no lo es y cuáles son las prácticas deseables o no en ese sentido. Siguiente, por favor. En ese sentido, gracias. Este es un esquema, creemos, síntesis sobre esta propuesta metodológica y conceptual. Un primer aspecto a comentar es que está hecha sobre la data normalizada de toda la producción científica indizada en Redalic. Una apuesta muy importante que ha hecho Redalic es normalizar toda la información que llega, lo que nos permite tener la certeza absoluta o casi absoluta de que cuando hablamos de que una comunidad participa en este esquema no comercial de publicación, sabemos que esa es la entidad. Este es un reto para la implementación en general de este esquema, digamos, masivamente. Es un esquema que se aplica a todas las entidades que ustedes ven de su lado izquierdo, desde las más amplias, por ejemplo, un área de conocimiento o una región en general, hasta la más específica que es una autora o un autor. Al respecto, comentar que ha habido mucho debate en torno a si las métricas en torno a la revista son o no deseables. Nosotros creemos que sí, porque partimos de un enfoque desde la construcción de comunidad. Otro aspecto para contarles es que hemos desarrollado más de 100 indicadores, estamos en un ejercicio permanente de aplicación sobre esto y qué es lo que queremos ver en específico, digamos, la trayectoria que sigue la publicación científica, incluso desde antes de la revisión por pares. Aquí en este pequeño trayecto que les representamos, por ejemplo, les hablamos desde el primer momento que identificamos, que es cuando un artículo llega a la puerta de una revista y dice quiero postularlo para su evaluación y posible publicación. Entonces, desde ahí nos empezamos a plantear preguntas. ¿Cuánto tarda esto en aceptarse? ¿Quiénes son los pares? ¿Hay una diferencia entre si se trata de producción de Latinoamérica o de África, por ejemplo? ¿Existe una diferencia en el tiempo en que un artículo tarda en revisarse si esto se publica en español o se publica en, no sé, ruso, por ejemplo? En segundo lugar, ¿de dónde vienen las contribuciones? Es decir, ¿quiénes son los que hacen uso de estas infraestructuras globales de publicación no comerciales a partir de estas revistas? Tercero, ya que sabemos quiénes contribuyen, ya sabemos qué línea han seguido la revisión por pares, ¿qué redes de colaboración se han construido en torno? Ahora vamos a mostrarles algunas postales rápidamente al respecto. Segundo, en términos de multilingüismo y biodiversidad, ¿en qué idiomas hacen sus contribuciones? Por ejemplo, sabemos, está documentado el abandono de los idiomas locales en detrimento, en oposición a la adopción cada vez más generalizada del inglés, ¿no? Y por último, en términos de apropiación social del conocimiento, ¿en qué medida se hace uso de estas infraestructuras en términos de consultas, ¿no? Ese es en términos generales el esquema y esta es, por ejemplo, una postal que en el equipo nos ha impresionado mucho y mostramos con mucho orgullo porque es el uso de esta infraestructura no comercial de publicación en todo el mundo. Todo el mundo la usa, tenemos producción de al menos 180 países, de más de 37,000 instituciones y creemos que este es el potencial que tiene el acceso abierto Diamante en términos de evaluación o al menos de caracterización. Hemos hecho cartografías de conocimiento, así le llamamos, ¿no? A todo este mapa que recorre, repetimos, desde que un artículo se postula para su publicación hasta que este es consultado, desde infraestructuras, repetimos, en acceso abierto. En esta imagen, por ejemplo, representamos la publicación que hace África del Norte y África subsahariana solo de ciencias sociales y humanidades. Y, por ejemplo, pueden ver que tenemos que 253 instituciones de África subsahariana han publicado en 301 revistas iberoamericanas de ciencias sociales al menos. Esta es metadata de 2005 a 2022, entonces tiene una vigencia, creemos, importante. Esta es otra postal, otra imagen que queríamos mostrarles también. Esta es, por ejemplo, la colaboración científica de investigadoras e investigadores adscritos a África subsahariana.
Por ejemplo, vemos que, digamos, colaboración entendida en términos de coautoría. Pueden ver, por ejemplo, del lado superior izquierdo, que al menos los investigadoras e investigadores de África subsahariana han hecho redes de colaboración a partir de la coautoría con comunidades científicas externas a su región y en una menor medida, digamos en un 2% al interior de su región. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, alguien de Nigeria está priorizando la publicación o la colaboración con alguien de España, por ejemplo, que con alguien de su propia región. Si eso está bien o si está mal, no lo sabemos, porque hablamos de soberanía científica y de autoevaluación. Nuestro enfoque es la caracterización, no con fines valorativos, sino esto le corresponde a las propias instituciones decir si eso está acorde a sus agendas de investigación. Algo muy interesante que hemos encontrado también son las redes locales de investigación. En los estudios sobre ciencia y bibliometría se habla, y todos lo sabemos, de colaboración hacia el exterior, ¿no? En el mainstream se habla de colaboración científica dirigida al exterior y que en coautoría esta es la que ocupa tiene la mayor presencia. Nosotros creemos que no, como ustedes pueden verlo, en el caso de África esto sí sucede así, pero por ejemplo no en otras comunidades, ¿no? Ahí pueden ver la colaboración científica que están estableciendo o que han establecido en 18 años al interior de los países y al interior de las instituciones. Ahora, algo que también hemos encontrado y que creemos fundamental destacar es que también en el acceso abierto digital, diamante o no comercial hay asimetrías. No es un ámbito donde todos tienen la misma arena de juego, incluso si se trata de un esquema no comercial, también hay comunidades que están teniendo una participación que concentra respecto a las demás. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es representar que la producción proveniente de instituciones, de investigadoras e investigadores adscritos a Centroamérica y Caribe, representa apenas el 5% aproximadamente de todo lo que hace Latinoamérica, que esta se compone relativamente de forma equilibrada entre solo Centroamérica, solo el Caribe, y que al interior de ello Costa Rica y Cuba respectivamente lo concentran casi todo. Entonces es muy preocupante, por ejemplo, o al menos de esa manera lo percibimos, no sé, por decir un ejemplo al azar, por ejemplo Haití tiene pocos artículos, nos parecen que no sobrepasan los 10, incluso en el acceso abierto no comercial, y entonces nos preguntamos dónde están publicando, si no es incluso en estos esquemas no comerciales que hemos demostrado que son inclusivos, diversos, etcétera, ¿no? ¿Dónde están escribiendo su historia? ¿Dónde están plasmando las discusiones en torno a la salud? ¿Dónde está todo ese conocimiento? Porque incluso aquí hay asimetrías. Aquí, solo por mencionar, este es un caso aplicado sobre la producción científica de comunidades mexicanas en ciencias sociales, repetimos, en 18 años, y lo que ustedes pueden ver aquí es que la menor parte de las instituciones, es decir, el 1.2 de estas, generan aproximadamente el 60% de la producción científica, mientras que el 98% genera lo restante. Es decir, también hay comunidades científicas que están concentrando esto. Creemos que es algo importante que decir, ¿no? Porque entonces eso nos dice que la discusión, por supuesto, tiene que ser diamante o no diamante o en fin, pero también es mucho más compleja de lo que creíamos al interior de estos canales de publicación. Voy a ir cerrando. Esta es una postal sobre la producción mexicana en ciencias sociales. Como pueden ver, hablamos en nuestros idiomas locales, cada vez con mayor adopción en el inglés, pero todavía en una menor medida. Llevamos esto a las principales instituciones, ¿no? Aquí tenemos una de las 3 universidades o instituciones mexicanas de educación superior. Y finalmente, en términos ya cerrando este circuito de caracterización, esta es, por ejemplo, el volumen que tiene de descargas la producción científica desde Redalic. Esta es la contribución que hace la infraestructura de Diamante a la producción científica del mundo. Ya, para cerrar, estos ejercicios están abiertos
están en proceso. Estamos haciendo tenemos al menos 9 análisis de este tipo con otros grupos de investigación de otros países y también de nuestro contexto. Estas son 2 publicaciones recientes que por supuesto hicimos en colaboración con Claxo. Ambos pueden encontrarlos en la Biblioteca Latinoamericana, uno publicado en la colección Ciencia Abierta y otro en coediciones. Y bueno, no sé si haya tiempo de responder esto o seguimos con la charla planteada. Ah, ok, buenísimo. Las 2 preguntas detonantes. Ya. Listo. Bueno, quizá podemos volver con esto al final. De manera sintética, se nos preguntaba si creemos que el acceso abierto debe tener en esos esquemas de evaluación una presencia importante o específica, o si tiene que evolucionarse hacia, digamos, políticas de evaluación más integrales. Nosotros creemos que no. Esta es una discusión que se tiene, por ejemplo, en el ámbito de los regímenes de bienestar o de políticas sociales, si las políticas deben ser universales o dirigidas. Nosotros creemos que en un área de juego donde el acceso abierto está vulnerable, creemos que debe haber políticas de evaluación dirigidas hacia estos esquemas de publicación. Y bueno, es todo por ahora. Can you conclude? Yeah. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'indicateurs qui vont sans doute alimenter les questions tout à l'heure. Alors nous allons faire une tentative de nous connecter avec Hélène Thies en Afrique du Sud pour voir si on peut l'entendre. Est-ce qu'elle est connectée ou elle... Non. So, can you hear me? Oh, very good, yeah. Okay, good, thank you. So, I'm very glad. Good. Shall I go ahead? So, thank you very much for the invitation to speak, and I'm very sorry that I can't join you in person. We'll probably speak a little bit different than the other speakers so far. And that is just because that the situation in South Africa is a little bit different when it comes to research assessment in itself. So I have tried to address the question that the topic that we're discussing to look more generally, but I will say just from a South African point of view, I'd like to make some remarks. So we do not have a formal research assessment in the same way that some of the countries had represented so far, but to a large extent our research assessment is based on the traditional assessments that we've heard about in terms of research output, number of publications, citations, publishing in high impact journals, and that to a large extent is the incentive for universities and researchers in South Africa because the National Research Foundation, in terms of grants that researchers received, as well as the incentive for publications is that universities and researchers receive subsidies. So in terms of the number of research output, the universities receive then a subsidy that they can, of course, either in some cases they give it back to the researchers, in other cases it also becomes part of the university's budget and other allocations. But what is important, and particularly when we look at open science, Diamond Open Access, and all the other open access activities, we do find that where to some extent it does come in is when we actually look at the Diamond Open Access and support for other open access activities for researchers and for institutions in the country. As such,
Several institutions have already established also their own Diamond Open Access repositories, have also established, for example, publishing some journals as well. Several universities also have open access mandates. And then, of course, there are also other institutional support, as well as in terms of funding agencies, policies in South Africa, where, again, that they fund in terms of applications for grants that they are also mandated to publish in open access journals. But before I proceed with some of the more general comments that I would like to make, and then particularly also from, if you want to say, from this part of the world, and I won't speak in the global south generally, is, of course, I think for me, the fundamental question is not so much whether we should, in fact, recognize Diamond Open Access in research evaluation, but rather, why do we want or take open access into account in assessment? And the question that, the second following that question is it a means to an end, or is it an end in itself? As we've already heard, and I'm sure at many of your other sessions, open science in itself is a radical departure from the ways in which research is normally conducted and assessed. And as such, we clearly have to look at a new approach on how we do that. And as we also know, when open access, of course, started in the beginning of institutional and science policies around this, it really had revolved around sticks rather than the carrots, with mandates being a common mechanism to facilitate uptake. But what are the problems that we have experienced through that? And maybe by addressing that, we can see what is the new system, what new research systems do we need to actually have in place. So as we know, in the first instance, openness and how assessment currently focus is, of course, that the evaluation measures that are being used, as I indicate, typically look at assessing research outputs, rely on quantitative measures of the number of articles that are being produced, where they are published, and the number of citations that they obviously garnered. Then, of course, we also know that open science in itself, and depending from which part of the world you're speaking, placed at a significant disadvantage many researchers from the global south, who only, and in this case, perhaps in some parts of the world, only care about publishing papers, but this also happens, even in a country like South Africa, in top-ranking journals. And this, of course, leads to a risk-averse mentality and reinforces a publish or perish model for academic success. Another point is that conservatism in assessment, it is still driven by metrics and evaluation criteria. And therefore, we, and I think as a community in terms of the communities that we represent here, we have to ensure that we move away from this conservatism, which also supports senior academics, that informs their promotion and the allocation of funding. And I think we need to get them where they can start working with the younger researchers and can help through that to provide incentives for them to assist then the younger researchers. So it is therefore crucial to provide incentives for senior academics to embrace and reward open science activities in their evaluation work, with open science being incorporated into incentive and reward structures, including institutional hiring policy. Young researchers can establish and adapt themselves to new systems of merit and recognition. It is therefore important to regard open science, open access, irrespective of the type of open access it is, as part of a more comprehensive, systemic
change in research processes, management, administration, and evaluation, so as to engender the cultural and structural changes necessary to enable open science. So the last few minutes that I'd like to take is to then specifically speak about what are those other incentives, in addition to those that I do believe that we in South Africa had already adopted. And I will just repeat some of those when I speak about the other incentives. And the first is, of course, a lot of funding agencies, as many of those who are participating in this conference, as we know, they already and have asked, required that research they fund be published in open access journals. Some of them have now specifically indicated that, and this is very important if we want to incentivize researchers and rewarding them in terms of research assessment, and that they actually have more funding agencies should specifically specify that they then publish in Diamond open access journals or repositories. And in that case, they can fund additional funding to cover publication costs in Diamond open access journals, which can then incentivize researchers to publish in these. I have already indicated in terms of institutional support, and in the case of South Africa, several universities have established their own Diamond open access repositories and journals to host and promote their researchers' work. And again, institutions can offer financial incentives or rewards such as grants or promotion to researchers who publish their work in Diamond open access formats. The other one is that I've also mentioned already in terms of open access mandates. And here, governments and funding agencies, again, can mandate that the publicly funded research must be published in Diamond open access journals. And the same here, universities and research institutions to implement their own open access policies, requiring faculty and researchers to publish in open access venues. A couple of ones that I think we in South Africa still need to work, and I've heard from some of the other speakers, they have already started to look at that. And then is, of course, that we need to develop a robust peer review and quality assurance, because some of the issues and concerns and fears that people actually even have for Diamond open access or for any other open access is in fact that they question the peer review and the quality assurance process. So how can we recognize and give that recognition of quality publications in Diamond open access journals, and that it should be valued also in research assessment? Then, of course, we should also look, and that has already been mentioned, alternative research metrics, and we need to make sure that that is part and parcel of the research process. Then one that I just want to mention in terms of public recognition and awards, I do think much more can be done. I'm not sure if you're doing any awards during this conference, but just like many, many other, where UNESCO, for example, can play a role, the International Science Council, all the funding agencies, can we develop a process in a program by where we can also internationally or at national levels recognize programs for researchers who make significant contributions to open access publishing. I will end with that. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons terminer ce panel avec une vidéo qui a été enregistrée par Fernanda Begel. Alors ça va durer 10 minutes, mais finalement tout le monde a parlé presque 10 minutes en réalité. Donc ça ne sera pas trop long et je propose qu'on la projette et après on passera aux questions. Merci beaucoup. Donc Fernanda Begel est chercheure en sciences sociales au CONICET, qui est un organisme de recherche en Argentine. Elle a occupé aussi des fonctions pour la science ouverte au niveau national et au niveau de l'UNESCO également. Si on peut projeter ça. Buenas tardes. Verdaderamente es un gusto poder participar de esta mesa, agradecida como siempre
a Redalí, Camelica y a toda la cumbre de Acceso a Diamante, y particularmente a Eduardo Aguado y Ariana Becerril por haberme invitado, y para comentar lo que he titulado en este caso como los desafíos de la evaluación académica frente a la crisis de legitimidad del circuito mainstream. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tomamos en cuenta la relación que hay entre evaluación y publicación, una relación que ha sido muy estrecha porque la idea de excelencia académica, como se puede ver en esta flecha que he tratado de reflejar allí hacia abajo, la idea de excelencia académica se identificó con dos servicios de indexación que manejaban las revistas que son consideradas mainstream o de corriente principal, que son Web of Science y Scopus, y cuya indexación en esos sistemas y los indicadores de impacto que promovían las convertían a esas bases indexadoras y esas mismas revistas en garantes de esa excelencia. Una idea de excelencia que no estaba exenta de una pretensión de autonomía académica, de universalidad, etcétera, que posaba de manera negativa sobre las supuestas periferias o los circuitos alternativos a estos como espacios donde no se tenía esa autonomía y revistas que no solo no tenían visibilidad, sino tampoco el carácter global. Lo que ha ocurrido con la creciente comercialización de la edición científica y especialmente con la transición hacia el acceso abierto, pero con el predominio de un acceso abierto de pago o la transposición, digamos, de los costos a los autores y las autoras, es que en ese circuito de corriente principal estamos observando particularmente una incisión y un riesgo. Y me estoy refiriendo particularmente a un riesgo que toca directamente la legitimidad del sistema. Al haber una ruptura entre buena parte de los comités editoriales que sienten que cada vez tienen menos peso en las decisiones o pierden el control de las revistas debido a esta comercialización, más el hecho de que surgen megajournals o revistas que ya no tienen un lazo directo con las comunidades que lo originaron, implica una pérdida de audiencia, una pérdida de lazo, digamos, de lectura y de diálogo con una comunidad específica, y también los debates de la ciencia abierta y la relevancia social de la investigación de los últimos años van planteando la necesidad de discutir hasta qué punto esos indicadores de impacto que sostuvieron este prestigio de esas revistas hoy garantizan verdaderamente no solamente la calidad académica. Lo que he traído para ver estos pequeños minutos en relación con esta transformación de estas revistas es la discusión incluso sobre las clasificaciones. En inglés, cuando se habla de publishers, por lo general se habla de empresas editoriales o comerciales que publican revistas. En el caso de la base de datos de Ulrich, que reúne todas las revistas del mundo con mucha información, se puede ver claramente cómo se separa lo que sería el commercial publisher respecto de lo que en inglés es el corporate author o el autor corporativo, que es el verdadero dueño de la revista. Lo que estamos viendo es que los publishers comerciales, al ir cooptando cada vez más revistas bajo modelos de estandarización, homogeneización, van lejos de lo que en un primer momento parecía apuntando a la profesionalización editorial, va cada vez más cooptando en realidad los procesos de evaluación y del contenido de la revista, el foco mismo, ¿no? Entonces las revistas y las editoriales, prácticamente antes que la editorial cumplió un papel, digamos, de gestión, actualmente va cumpliendo cada vez más funciones, inclusive los propios software reemplazan los software que cada revista originariamente tenía para su proceso de evaluación y directamente inciden en la propia selección de los evaluadores a través de los comités de gestión o de los funcionarios de estas empresas comerciales. Por lo cual podemos decir que aquel gran deseo del acceso dorado, de la ruta dorada de los pioneros del movimiento de acceso abierto tuvo una victoria pírrica, ¿no? Un enorme aumento del acceso abierto, pero con crecientes desigualdades, asimetrías, inclusive, como decía, tocando a fondo completamente con lo que significó el muro de pago y lo que significa este. Me gustaría ahora simplemente mostrar algunos datos que contraponen ese sistema comercial y en el momento en el que la crisis de legitimidad yo creo que va a llegar
a mayores consecuencias próximamente con respecto al ecosistema latinoamericano del que seguramente no solamente se ha hablado en este panel, sino en todo el evento de la cumbre. En el sistema latinoamericano de publicación, los editores, en realidad los académicos o académicas que dirigen las revistas, y quienes editan o ejercen la función de gestión editorial, no son estos publishers comerciales, sino las instituciones editoras, así les llamamos nosotros, que trabajan en función de un conjunto de revistas de una universidad o de una sociedad editora. En esta investigación que quiero mostrar aquí, aunque lo van a ver demasiado pequeño, pero es justamente un efecto visual que espero que me ayude a explicar lo que trato de decir. De 4.604 revistas que hemos podido relevar sin solapamientos, entre revistas indexadas en Cielo, en Redalic y en Biblati Latindex, bueno, el 99% de estas revistas tienen un editor o editora claramente localizable, verificable en lo que hemos podido verificar site por website, con su afiliación a institución, con su email, a diferencia de los nombres e emails y afiliaciones apócrifas que empiezan a encontrarse en muchas de las revistas que pertenecen a estos sistemas de indexación mainstream. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, la denominación del director académico o directora, editor académico, equipo editorial, equipo técnico, se distinguen muy bien en América Latina. Y aquí solo he puesto una lista, pero de lo que pueden ver la enorme variedad de denominaciones que hay, porque la autonomía académica de cada institución editorial y de cada revista muestra, por supuesto, diferencias en cuanto a cómo se conforman esos comités, a quienes forman parte de la dirección editorial o de la dirección académica, y se trata mayormente además de investigadores afiliados a ellos, ¿no? Eso habla mucho de la independencia que también tienen esas revistas. Por el otro lado, si nosotros tomamos el total de revistas de Cielo y Redalic, 1971, que es una base de datos en la que trabajamos en el proyecto LIVA gracias a la colaboración de ambos sistemas de indexación, podemos ver que la institución editora de esas 1971 revistas son en su enorme mayoría universidades. En un importante número, 428, son de sociedades científicas, y en cambio que pertenecen a esos oligopolios o publishers comerciales solo 57. Eso es muy importante para comprender la morfología de nuestro ecosistema y del tipo de revistas y la calidad académica que está hoy, no solamente en la evaluación que hacen los servicios de indexación de la propia revista, en la evaluación de pares que se hace sobre cada artículo, sino también en la autonomía del control, del foco y del enfoque y de la autonomía para evaluar rigurosamente cada uno de esos manuscritos. De las 475 revistas que recién mencioné, que son las que son de sociedades científicas, me gustaría particularizar aquí una cuestión. Como vemos, de esas 475 en esta base de casi 2.000 revistas Cielo y Redalic, las revistas que tienen APC son en este grupo tienen una incidencia importante, ¿no? Tenemos en este caso 87 revistas. Ahora, de las que tienen APC, fíjense que 71 tienen un APC, podríamos llamarlo pequeño, de 0 a $199. Y creo que para las políticas científicas de nuestra región, estas revistas, que son las revistas independientes de sociedades científicas que muchas veces no están dentro de una universidad ni un instituto de investigación, sino de edición autónoma por parte de sociedades científicas, son aquellas que están más en riesgo en este momento de ser cooptadas por la publicación comercial. Por lo tanto, me parece que ese tipo de una política de sostén específico y de la mirada de nuestro ecosistema para que no queden fuera de nuestro mundo diamante. Y yo, para terminar, diría, los últimos estudios como este de Taskin, Polonio, Kursinski y Laxo muestran que en Web of Science solo el 10% del total de las revistas son publicadas autónomamente por universidades y sociedades científicas. Todo el resto, en distintas modalidades, son publicadas por editoriales comerciales. ¿Qué legitimidad tendrán si pierden por completo la autonomía? Y en este sentido es fundamental estudiar esta transformación de las editoriales, pero además apoyar estas revistas de sociedades científicas para que no vivan el mismo camino que hemos podido observar en el mundo de las revistas de corriente principal. Y respecto a nuestro mundo de diamante, ustedes dirán, bueno,
Si tenemos 4.604 revistas con autonomía, con calidad científica, un ecosistema que ha tenido el apoyo de nuestros gobiernos desde hace décadas, ¿por qué no son suficientemente? Y creo que este panel y muchos otros volverán sobre lo mismo. Los sistemas de evaluación de la ciencia son la clave para poder modificar prácticas y para poder modificar la valorización de estas revistas. En ese sentido es que queremos una ciencia abierta, no comercial, con pluralidad de agendas, con una evaluación que sea contextualizada y adecuada a un equilibrio entre estándares locales y globales y nacionales y regionales, y por eso esta flecha ahora tiene que ser al revés, desde nuestras necesidades hacia la conversación mundial de la ciencia. Pero la única manera es darle vuelta a esta rueda de las políticas evaluativas, hacer la combinación que cada país y cada institución necesite en cuanto a los circuitos de publicación, que todos son válidos, y establecer entonces una nueva forma de comunicación en la que evidentemente América Latina presenta la posibilidad de ser el mascarón de prueba. Así que les agradezco muchísimo. Merci beaucoup. Cet nouvel éclairage. Maintenant, nous allons passer à la séance des questions. Et peut-être pendant que vous préparez votre question, vous est arrivé une question sur le chat ou... Lydia, tu peux poser la question et après on prendra les questions dans la salle. Parce que la question étant en espagnol, ce sera plus simple. Sí, hay una cuestión para Laura, procedente de Laura Peñaloza Suárez. Dice, ¿cuál es el proceso en que Claxo genera la evaluación de revistas y este proceso se encuentra en la declaración de principios que se señalaron? No sé dónde está Laura, pero gracias por la pregunta. Claxo no es generador de procesos de evaluación de revistas, sí genera herramientas que pueden encontrar. Ahora voy a repartir unos materiales. El equipo completo de Claxo ha elaborado distintas herramientas de política evaluativa. Una de ellas es el fortalecimiento de las revistas nacionales en los sistemas nacionales de revistas de calidad que autónomamente cada país y cada sistema científico provee. Entonces ahí hay una serie de recomendaciones justamente para fortalecer las revistas nacionales y su reconocimiento en los sistemas de evaluación. Pero Claxo no es en sí mismo un acreditador de la calidad de las revistas que se publican en la región. Merci beaucoup. Donc, we cannot hear you if you don't take the... Fernanda Beigel is also online, yes, if you want to make any question. C'est ce que j'allais dire, que Fernanda nous a rejoint et tout le monde la voit à l'écran. Merci d'être avec nous. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou une question d'abord? Alors, il y a... Ok. On va commencer par là. Après vous, désolé, il y a la lumière en plein... Okay, on va... La question, on va prendre d'abord cette question-là et après vous. Et après. On va prendre 3 questions peut-être. Primero, ¿quién? ¿Ocho? ¿Vale? Okay, allez-y déjà. ¿Moi? Okay. Bueno, muchas gracias a todas. Aprovechando que están de diferentes regiones, me gustaría preguntar si en los sistemas de evaluación han contemplado indicadores con perspectiva de género, que en la misma dimensión que el multilingüismo y lo regional puedan contribuir a esta reducción de asimetrías en la labor de la investigación, desde sus contextos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo te voy a responder desde la parte de evaluación de revistas, no desde la parte de evaluación de personal investigador. Nosotros en FECID entendemos que la labor que realizamos garantiza que las revistas sean instrumentos de implementación de políticas públicas. Y esto viene a colación con la pregunta que haces, porque a través del ejercicio de evaluación de revistas que desarrollamos desde el año 2007, hemos incluido indicadores de buenas prácticas editoriales en igualdad de género dentro de nuestra convocatoria de evaluación. Eso significa
que en el ámbito de nuestras competencias implementamos la política nacional de igualdad de género entre hombres y mujeres en el ámbito académico, en el ámbito de nuestras competencias, que son la evaluación de la calidad científica y editorial. Y ahí hemos introducido una mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género, que es un sello de calidad adicional a las revistas que tienen en consideración la especificación sobre el sexo de las muestras que se toman como parte de la evidencia científica sobre la que se construyen los artículos, es decir, aquellas revistas que tienen indicaciones específicas para que la evidencia científica identifique el sexo de la muestra que se toma, para que se tenga en cuenta la paridad entre hombres y mujeres en los comités editoriales, consejos científicos, etcétera, y también en la representación, igualitaria en lo que se refiere a las revisiones por pares. Ha sido un indicador que no siempre ha sido bien recibido por la comunidad nacional. Hemos recibido muchísimas críticas, muchísimas. La mayoría de ellas iban dirigidas al hecho de que ¿qué tendrá que ver la edición académica con la igualdad de género? Que era una política ideológica. Y nosotros nos hemos defendido con el argumento que ya os he repetido. Somos una agencia de implementación de políticas. En el ámbito de nuestras competencias aterrizamos a nivel técnico decisiones que se toman al más alto nivel, en este caso Council Conclusions, legislación nacional, y hacemos lo que podemos con los instrumentos que tenemos y que efectivamente hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de calidad porque responde a valores sociales y las revistas son comunidades que responden a valores sociales, no solo el multilingüismo, no solo la sostenibilidad, no solo la equidad, sino también este elemento. Gracias. Très bien. Gracias, Lisette. Rápidamente, nosotros desde al menos la experiencia y el desarrollo que hemos hecho de métricas, sí es un ámbito que hemos considerado, pero vamos a decir que también la estructuración y la información que tenemos tiene muchos retos adelante. Creemos que al menos tenemos el potencial para desarrollarlo en el mediano plazo. Creemos que sí podemos hacerlo incluso desde la parte de en el momento en que se genera la información. Como ya lo han dicho todos mis compañeros a lo largo de esta semana, ahora el marcaje en XML nos proporciona posibilidades infinitas que sin duda vamos a continuar desarrollando. Sí, y quizás brevemente sobre este punto, también desde Claxo Foleca hay una recomendación de una citación en los trabajos académicos del APA Género, o sea que esté visibilizado el nombre de las autoras, y a su vez la paridad en los comités de evaluación, la paridad de las mujeres en un piso, en un mínimo de igualdad, y también en ver reflejado una temática de género, de agendas de género, en las convocatorias, en los dossiers de publicación científica. Muy brevemente. Solo quería agradecer la pregunta y decirle que desde Science Europe lo que estamos promoviendo es el concepto de interseccionalidad que va más allá incluso de la consideración de género. Es la consideración del estrato social, la consideración de raza, de religión, etcétera, para promover realmente un sustrato de investigación, de investigadores, que sea realmente equitable. No solamente de igualdad de género, sino de equitable, de acceso a la investigación y de promoción, dando oportunidades iguales a una gran amplia diversidad de la población. Merci beaucoup. Sí. Oui, vous voulez poser une question? Quería felicitarlas por la participación. Las ponencias fueron excelentes. Me parece que hay un hilo conductor en las participaciones en el sentido de poner sobre la mesa la crisis de los sistemas de evaluación, ya sea institucionales, de carreras o de proyectos de investigación de producción científica y tecnológica. Y poniendo sobre la mesa la importancia del acceso abierto como un elemento para poder entrar en una concepción más amplia, que es la de la ciencia abierta, tal como se puso desde distintas perspectivas.
Se habló de una crisis estructural de los sistemas de evaluación, de un problema de conservadurismo, una necesidad de cambio cultural, tal vez dicho de otra manera. Y me pareció muy interesante también, Pilar, tu énfasis en poner sobre la mesa la palabra calidad. Y en este sentido, les pregunto o las invito a una reflexión acerca de cómo se puede pensar la calidad de la investigación, de un currículum, de una trayectoria, como lo quieran ver, en los términos en que se plantea la reforma de la evaluación actualmente, que nos orienta, como se decía más temprano, hacia un enfoque multidimensional y no necesariamente anclado en indicadores bibliométricos, ya sean los de los journals tradicionales, la bibliometría tradicional, como las que están radicados a partir de la ciencia abierta. Muchas gracias. Yo te voy a responder brevemente, voy a intentarlo. Nosotros cuando nos enfrentamos a este dilema de cómo modificamos el sistema de evaluación, normalmente solemos encontrarnos con que nuestros jerarquía superior, nuestros policy makers, acaban diciendo, vale, pero todos sabemos cuáles son las buenas revistas. Y ese sesgo cognitivo que impera en el mundo académico es contra el que tenemos que luchar. Y nos preguntamos, ¿qué tiene el sector comercial que no tengamos nosotros? Y lo que tiene es la máquina de acuñar monedas de prestigio. Son el banco central de acuñar esa moneda en la que nos intercambiamos las comunidades científicas el reconocimiento. Y pensamos que de la misma manera que en un momento determinado de la historia económica se abandona el patrón oro para establecer las monedas, podemos abandonar el patrón factor de impacto para acuñar esa moneda llamada prestigio. Entonces, nuestra lucha es arrancar el monopolio de acuñar la moneda prestigio al sector comercial. Esa es la lucha. Y nuestra propuesta es identificar o promover iniciativas de evaluación de la calidad de las revistas que estén federadas entre sí y llegar a un consenso, a un entendimiento sobre qué son buenas prácticas editoriales a nivel diamante, porque la publicación pública es diamante, y defenderlo como ese nuevo patrón oro que, si bien a lo mejor no derroca de forma completa al factor de impacto, por lo menos sí convivir en el máximo nivel de igualdad de condiciones posible. Pero es esa máquina de acuñar monedas la que todavía no tenemos y la que creo que deberíamos construir entre todos de manera consensuada. Excusez-moi, je veux juste faire un commentaire pour dire, parce qu'on parle ici beaucoup de revues, mais on n'est pas obligé de déléguer l'évaluation aux publishers, aux éditeurs. Nous pouvons, en tant qu'institution, reprendre la main sur les critères d'évaluation qui sont aussi est-ce qu'on est manager, est-ce qu'on est teacher, etc. Voilà, je voulais faire ce commentaire. Hi, this is Sridhar here. I was hearing and all are saying about that we should not be using the quantitative metrics, but it should be qualitative for the assessment. But when I put this thing to my organization, they say that to screen large number of applications, we need a quantitative metrics. So I want to ask the panel, like any of you are for the any metrics, which can we say that it's about an open metric? Because we are not saying that we'll not go with the impact factor or H index. Are anyone is supportive for any open metric which can be used to initial screening for the assessment? This is my question. Thank you. Bueno, al menos desde la... Ok, nous demande par ailleurs de bientôt clôturer la session, donc si vous pouvez répondre très rapidement, et on donnera la parole à Fernanda également. Ou Fernanda d'abord? Ok. Fernanda, allez-y. Okay. A mí entonces, sí, muy brevemente, creo que lo que plantea aquí el colega es fundamental porque hay una controversia a nivel mundial entre los indicadores cualitativos y cuantitativos, en los cuales, y retomo también la pregunta de la querida Cintia,
en el sentido de que separemos un poco como decimos aquí, el trigo, porque una cosa es los indicadores bibliométricos en general, cuantitativos, y el factor de impacto, como comparto totalmente con Pilar, esta acuña moneda que ha significado para el circuito mainstream, y otra cosa es tirar por la borda toda necesidad de indicadores de tipo cuantitativo. Que necesitamos más evaluación cualitativa, no hay ninguna duda, pero recordemos que los indicadores bibliométricos o cuantitativos nacen porque los comités de pares son, en definitiva, pequeños grupos de personas en donde tampoco tenemos garantizada la justicia y la igualdad cuando solamente 5 o 6 pares deciden por 50, 60 o 150 candidatos. Entonces, a la hora de pensar específicamente en trayectorias de investigadores, creo que se va alcanzando un consenso internacional en la necesidad de combinar los inputs cualitativos y cuantitativos. Tengo mucho más para decir respecto del debate que se está dando, pero sé que no hay tiempo, así que lo dejo por aquí. Oui, je crois que Madame Hélène Wyss d'Afrique du Sud, vous avez levé la main ou c'est la main de Fernanda? Ah non. Oui. Allez-y si vous voulez faire un commentaire. Yes, thank you very much. I also know you're running out of time, but I just want to go back to the previous question as well. I think we're falling in the same track if we focus in assessment in terms of the quality of the journal only, because who decides on that quality? And that basically moves towards the traditional, and there is a lot of bias in what is a quality. If you publish in a certain journal, from a certain country, from a certain region, from a certain publisher, then it is regarded as quality, which means those that have not been participating in publishing there will not be regarded as quality. So I think when we do look at new methods of assessment, it needs to be more balanced, and we have to bring in other factors in order to really make it something that can be globally applied, but then also locally. And those other balanced assessments is about sharing of data, public engagement, contribution to the research community, and about collaboration and open science, and specifically Diamond Open Science practices. I think we have to look at it holistically and not just on one aspect. Thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Yo creo que hay una contradicción que es importante resaltar, ¿no? En el caso de América Latina, que tiene que ver con la poca penetración que tienen las APCs, ¿no? Como lo mostró la doctora Vigel en su exposición, versus la gran cantidad de revistas que no están ahí, ¿no? Pero el tema va más allá de la interseccionalidad. ¿Por qué sucede esto en América Latina? O sea, ¿por qué hay muchos organismos de ciencia y tecnología, como el de mi país, el Perú, que abiertamente promueven a estas empresas de la corriente principal, haciendo un daño terrible al desarrollo científico en el país y al desarrollo del país, al fin y al cabo? O sea, ¿cómo es esto posible? Ahí hay una cuestión que va más allá, digo, de lo que generalmente se entiende como interseccionalidad, porque tiene que ver con razones de poder político, de poder ideológico, que captura gobiernos, que captura organismos, y que tiene que ver con alguna cuestión estructural más de fondo, que es la dependencia colonial, que se da como decía Aníbal Quijano, se da también en los saberes, ¿no? Merci. Entonces, Thank you. yo quisiera un comentario sobre esto. There is another. ¿Puedo terminar? Voy a terminar nada más. Okay, but very quickly, because we have to close the session and there is still one question. Yo quisiera un comentario sobre esto, nada más. Gracias. Okay, I think the last question will be in this quarter there. Sí. Bueno, a mí me preocupa un poco en todas las propuestas que hay sobre una nueva evaluación, que me parecen muy valiosas, por supuesto, que terminan convirtiéndose de todas maneras en productos.
cuantificables, porque efectivamente tiene mucha razón Fernanda en que efectivamente la cuantificación da un piso parejo más allá de la idea de ciertas comunidades que puede ser sesgada. Pero, ¿cómo evitar este sesgo? Porque al final nos puede pasar con estas nuevas propuestas muy valiosas, lo mismo que nos pasó con el acceso abierto, que tuvimos que pasar al oro y luego al diamante, cuando todo lo convertimos en un producto dentro de un sistema que está pervertido, ¿no? O sea, dentro de un sistema meritocrático que oculta las desigualdades, ¿no? Y que a todo le asigna un valor para darle un pago extra, sea revistas, sea académicos, sea universidades. O sea, tenemos que ir al sistema, no a decir, ahora evaluemos esto otro, que luego alguien va a decir, bueno, entonces ahora el uso social te va a valer estos puntos para tener estas galletitas. ¿Cómo realmente cambiamos el sistema para no estar dentro de 5 años hablando de la evaluación diamante o algo así? Okay. Très bref et je conclurai après. Bueno, muy interesante la pregunta, creo que se articula con la anterior. Me parece que ahí es clave pensar que el cuestionamiento a la evaluación parte de la debilidad, de la falta de credibilidad de los sistemas científicos, ¿no? Entonces, como decíamos, la evaluación es una vía para mejorar la calidad, la pertinencia, la relevancia de la investigación y, en última instancia, favorecer términos que se dijeron mucho, pero que vuelvo a reponer, el beneficio colectivo. Entonces, ese es el principio rector, y toda esta exploración de metodologías, de combinación de metodologías cuantitativas situadas, ¿no? Que son las métricas más situadas, responsables, con herramientas cualitativas, pero sobre todo el involucramiento de la academia y la ciudadanía en esta transformación, me parece que también son criterios que al menos, pueden orientar mejor este proceso de transformación. Yo quería responder brevemente a nuestro colega peruano que el problema al final de la toma de decisiones no es un problema del sistema de ciencia, es un problema de la toma de decisiones por parte de personas que tienen poca información, cuyo acceso a la información no es la misma que tenemos nosotros, no son profesionales del ámbito, que están sujetos a un encuadramiento muy específico, muchas veces orientado, con intereses, y los sesgos cognitivos en la toma de decisiones están ampliamente documentados en la literatura académica. El sesgo de disponibilidad, por ejemplo, disponibilidad de la información, sesgo de encuadramiento, hacen que quien se sienta en la silla de tomar decisiones recurra a mecanismos rápidos de hilar ideas para tomar decisiones. Y elementos que han permeado mucho en el discurso, tales como el acceso abierto no es de calidad, el acceso abierto es muy caro, las APCs, etcétera, impregnan, por supuesto, a los cerebros de las personas que tienen que decidir. Y eso es una cuestión más humana que de intencionalidad, es de debilidad humana más que de intencionalidad específica. Bon, merci beaucoup. Je voudrais dire pour conclure que plus on élargira les critères d'évaluation, c'est dans ce sens-là qu'on va aller vers plus de qualitatif et moins de quantitatif. Et la diversification des critères nous permettra d'aller plus vers la qualité et de l'objectivité. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée, on doit aller maintenant au déjeuner. Je vous remercie tous de cette session très animée.